Bienvenidos un martes más a Venus Chef TV, el canal para dar sabor a tu vida sana y naturalmente. Y hoy tengo conmigo a Carmen, que es la dietista de mi equipo, es la encargada principal de hacer los menús del Club Menú Saludable y de que estos estén perfectamente nutricionalmente equilibrados. Y hoy nos va a hablar sobre el gluten y nos va a aportar un poquito más de luz sobre este tema, sobre dónde se encuentra, si lo podemos tomar, cuántas veces lo podemos tomar, etcétera, ¿no? Así que gracias, Carmen, por concederme este espacio. Y vamos a empezar por el principio. Cuéntanos un poquito qué es el gluten. Bueno, el gluten es un conjunto de proteínas que se encuentran en el trigo, concretamente es la unión de dos proteínas que son la gliadina y la glutenina, que cuando se unen desarrollan el gluten. Y entonces esta molécula proteica se encuentra en el trigo y en sus derivados, y lo que produce es una molécula que lo que consigue, por ejemplo, en panadería, en pastelería, etcétera, es que tengamos pues ese pan crujiente y esponjoso por dentro, porque que proporciona mucha elasticidad y mantiene mucho la humedad, entonces pues se consiguen masas esponjosas, aireadas, jugosas, crujientes. Es el uso que tiene en la industria. El efecto, sí. ¿Y dónde se encuentra en general el gluten? ¿En qué productos? ¿Qué productos lo suelen contener? Sí, como he dicho, en realidad solo se encuentra en el trigo y en sus derivados, tanto la cebada como la espelta, el camut, el centeno, etcétera. No es el único sitio donde se puede encontrar en ese tipo de cereal y sus derivados. No está ni en el arroz, ni en el maíz, ni en pseudocereales como el trigo sarraceno o la quinoa, y tampoco está en materias primas como la fruta, la verdura, las legumbres, semillas, frutos secos, lácteos, carnes, pescados, nada. El problema es que cuando ya pasamos al nivel de procesados, ahí sí que la industria alimentaria utiliza mucho el gluten como aditivos, y entonces productos que a lo mejor de una salsa de tomate que tú pensarías que no tiene por qué llevar, pero sí que le añaden algo de harina de trigo porque le da una textura pues que tiene mejores resultados, le resulta muy barato también, y entonces hay que tener cuidado cuando ya no es materia prima y consultar siempre el etiquetado. Sobre todo los procesados, ¿no? Que hay productos. Sí, sí, claro, nunca va a haber una etiqueta en una materia prima, en una fruta, en una verdura, porque no lo va a contener, pero en el momento en el que ya se pasa a ser un producto con un nivel de procesado, ya no ultra procesado, que es bastante probable que tenga gluten, sino un procesado, ahí siempre hay que consultarlo por eso, porque se utiliza el uso como aditivo, está muy generalizado y hay que tener cuidado con eso. Y también hay que tener cuidado, sobre todo las personas que sois celíacas, con la contaminación cruzada, ¿no? Claro, al margen ya de que ese producto pueda contener o no adrede el gluten o la harina de trigo, lo que sucede es que si ese producto, si un producto que en principio no lo contiene, se elabora en una instalación en la que sí que se trabaja con productos con gluten, claro, puede haber un contacto, puede haber una transferencia y pasar a formar parte del producto sin gluten, y entonces pasa a tener gluten. Es lo que se llama como trazas, por ejemplo, que dice puede contener trazas, pues a lo mejor son unas palomitas que en principio no deberían de tener gluten, pero como se procesan en una instalación, en una fábrica en la que también se trabaja con productos con gluten, pues ya puede haber una contaminación, y gente que es muy sensible o que es celíaca no puede consumir nada de trazas, y por lo tanto ese producto ya no podría consumirlo. Ujú. O sea que esas personas tienen que tener un cuidado increíble, ¿no? Ni el puede contener Sí, trazas. sí, nada, no, o sea, ni una mínima amiga, o sea, ya sería suficiente eso como para desencadenar una serie de reacciones en el cuerpo muy perjudiciales, sí. ¿Y qué efecto tiene el gluten en nuestra salud? Cuéntanos qué efecto puede tener tanto en las personas que no somos celíacas, o sea, qué efecto podría tener, por ejemplo, en mí, que yo no tengo ningún problema, ¿no? Con el gluten de ese estilo, y qué efecto pueden tener también en las personas que sí que tienen este problema con el gluten. Sí, aquí podríamos un poco diferenciar varios grupos de población, ¿no? Por un lado, pues las personas sanas que no tienen ninguna enfermedad ni ningún síntoma de nada, que no se encuentran mal nunca, a ningún nivel.
ahora explicaremos por qué, pues esos que no les sienta mal y lo pueden consumir sin problema. Pero claro, luego hay un gran porcentaje de la población que se está descubriendo pues que sí que se ven perjudicados por el gluten. Entonces, tenemos, como has comentado, las personas celíacas, que es lo que ahora un poco como que ya se conoce más y se sabe, que cuando consumen gluten se desencadena una reacción autoinmune en el cuerpo, y entonces nuestro propio cuerpo, nuestro sistema inmune, lo que hace es atacar a nuestro organismo. Cuando se detecta la molécula de gluten en nuestro organismo, se liberan unos linfocitos que al atacar el gluten también atacan a la pared intestinal de nuestro cuerpo. Entonces, en esta pared intestinal hay como una especie, hay unas vellosidades que son como unas esponjitas que digamos que lo que hacen es absorber todos esos nutrientes que se han descompuesto en la digestión. Pero claro, estos linfocitos digamos que destruyen estas esponjitas y entonces esas personas dejan de poder absorber los nutrientes. Entonces presentan desnutrición, presentan déficit vitamínico, de minerales, pueden tener anemias brutales, pueden tener problemas de calcio, problemas neuronales porque no están teniendo absorción de vitamina B12. O sea, en realidad la lista, y si se siguiera consumiendo gluten y el daño continuara, podría llegar a tener un linfoma intestinal. O sea, no es ninguna tontería, no es nada que digas. Hay mucha gente que dice, por un poquito no pasa nada. Pues sí, en las personas celíacas sí que pasa y hay que eliminar su consumo totalmente. Luego, por otro lado, pues hay personas que tienen alergia al trigo, que no se diría gluten porque puede ser alergia a alguna de las proteínas del gluten u a otras proteínas que están en el trigo. Y aquí lo que se produce es una reacción, pues igual que le sucede a la gente que tiene alergia a los frutos secos o alergia al polen, puede provocar urticarias, hinchazones, angiodemas, que se te hinche la cara o la garganta, entonces anafilaxia, que puede ser, entonces también tienen que tener mucho cuidado con el contacto con el trigo. Y también ahora entra como una especie de cajón desastre, ¿no? Que se mete a mucha gente ahora, que serían gente que es sensible al gluten, que ahora se denomina sensibilidad al gluten no celíaca, y que son personas a las que se descubre que eliminando el gluten de la dieta su sintomatología desaparece o mejora muchísimo. Entonces, a día de hoy entonces, se descarta una celiaquía porque se sigue el protocolo de diagnóstico y los médicos digestivos ven que esa persona no es celíaca, pero sin embargo cuando se elimina el gluten, todos esos problemas que tienen desaparecen o se minimizan en gran medida. Claro, hay que decir que la gente tiene que tener en cuenta que no, el gluten no provoca solo daños digestivos, no es de, ay, pues no, yo la digestión la tengo bien, entonces no me pasa nada con el gluten, es de no, es que en realidad el gluten puede tener un efecto en todos los sistemas corporales. Puedes tener problemas de piel, puedes tener problemas de articulaciones, puedes tener problemas de neuronales, tienes problemas de migrañas, o sea, problemas de huesos, en realidad puede ser cualquier cosa. De hecho, los adultos que tienen problemas con el gluten suelen ser otro tipo de síntomas los que les llevan a ir al médico, no problemas digestivos, que es más normal en niños pequeños. Y luego también hay otro grupo de personas que no sería tampoco intolerante al gluten, serían intolerantes a los fructanos, que en realidad es un carbohidrato que se encuentra en el trigo y que es un FODMAP, que mucha gente igual lo conoce ahora por la dieta FODMAP, etcétera, que son unos carbohidratos que tu cuerpo a lo mejor no es capaz de digerir y entonces produce fermentaciones y produce dolores y problemas intestinales, estomacales. Entonces estas personas también tendrían que eliminar los productos con trigo porque también pueden ser perjudiciales para ellos y al eliminarlos de la dieta descubren que dejan de tener esos problemas. Pero no sería en ese caso el gluten, sino lo que viene siendo el trigo. Claro, sí. Hoy en día parece que se generaliza mucho y se dice, no tienes que quitarte el gluten, pero en realidad no puede no ser el gluten, puede ser otro componente del trigo que también te esté afectando, que al final, pues la harina de trigo es lo que dejas de consumir. ¿Y cómo afecta, Carmen, el gluten a la permeabilidad intestinal a una persona que aparentemente no tenga ningún problema con el gluten? A ver, es que lo que sucede con el gluten es que por las modificaciones, la selección de cepas que se ha ido haciendo a lo largo de los años,
se han ido seleccionando aquellas cuya producción era mayor, era más resistente, se producía más trigo en las espigas y también con la consecuencia de que la proteína es más grande. Entonces, claro, son proteínas que pueden ser muy difíciles de digerir para el intestino. Entonces, hay gente que no nota nada, pero en realidad, si eres una persona que está sensibilizada en algún sentido, a tu cuerpo le cuesta más digerirlo. Y entonces, como es muy grande y no puede absorberse, lo que se libera es zonulina, que provoca, digamos, como una especie de apertura entre esas vellosidades que antes comentaba, pues digamos como que se entreabran un poco y claro, entonces ahí lo que sucede es que puede entrar al riego sanguíneo más sustancias de las que entrarían si tuviéramos el intestino totalmente cerrado y con los sistemas de absorción normales. Claro, esto le puede afectar a las personas sanas también, pero es que, claro, el concepto de sano también es a veces, no, es que si me duele la cabeza de vez en cuando, pues ya puede ser algo, ¿sabes? Es que no te debería de doler la cabeza de vez en cuando. Entonces hay que tener cuidado con eso, tampoco abusar. El problema es que hoy en día la dieta, sobre todo moderna, el consumo de gluten está tan extendido, la gente basa su alimentación en panes, pizzas, pastas y todos los productos además llevan como aditivo el gluten, entonces no es que consumas un trozo de pan de vez en cuando, es que acaba siendo parte de cada una de tus comidas diarias un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro. Y entonces pues es una proteína que puede ser bastante inflamatoria y entonces no es recomendable, es mejor que comas fruta y verdura todo el día, a todas horas si quieres, y que no sea el gluten el alimento que tengas siempre en tu plato. Claro. Y pues hablando sobre esto, sobre la cantidad de gluten que podríamos tomar, si no soy celíaca, Ujú. ¿cuántas veces recomendarías consumirlo? ¿Cuántas veces sería como una cantidad razonable consumirlo? A ver, aquí por un lado primero habría que preguntar, no eres celíaco, pero tienes algún tipo de sintomatología, es de todos los otros grupos que he mencionado antes, de puedes ser intolerante a los fructanos o puedes ser sensible al gluten no celíaco o tienes algún tipo de dolor o de problema tal, porque si no lo tienes, ¿vale? Demos por hecho que no te afecta, que no sucede nada, ¿dónde está el gluten? Está en el trigo. ¿Y cómo consumimos el trigo? Lo consumimos en forma de pan, de pasta, de bollería y productos procesados. Entonces, claro, no es algo que forme parte de una recomendación de alimentación saludable. Tú tienes que consumir diariamente frutas, verduras, legumbres, frutos secos, etcétera, y luego consumir pues una cantidad de cereales, pero tampoco tiene por qué ser trigo solo el único cereal que consumas. Entonces lo que se recomienda es de pues también puedes tomar arroz integral, puedes tomar quinoa, puedes tomar trigo sarraceno, no necesitas estar tomando constantemente gluten. Siempre es mejor que tu dieta sea variada y además basada en productos saludables, no productos procesados. Pero, y si eres una persona que sí que puede tener problemas con el gluten, pero no eres celíaco, porque por ejemplo hay mucha gente que dice, ay, pero claro, es que si dejo de tomar gluten, si luego lo tomo, me encuentro peor, o sea, me afecta más que lo que me afectaba antes. Y es de, claro, es que tú estabas sometiendo tu cuerpo como a una especie de inflamación constante que te estaba proporcionando unos síntomas y al eliminarlo, tu cuerpo se ha liberado de eso. Pero en el momento en el que lo vuelves a consumir, claro, la respuesta del cuerpo es directa contra aquello que estaba detectando antes que le estaba haciendo daño. Entonces las reacciones pueden ser más fuertes. Pero ahí ya es cada uno el que tiene que valorar él mismo y con su médico si compensa o no pues un consumo ocasional de gluten, si le apetece, si es de verdad un caso excepcional o si simplemente es que no se siente capaz de dejar de consumirlo diariamente. Entonces, ¿sería mejor dejar de tomar gluten? A ver, siempre la recomendación es no dejar de tomar gluten sin haber pasado antes por un médico. O sea, si uno sospecha que el gluten le puede estar haciendo daño, como lo primero siempre es descartar que se pueda tener una celiaquía,
o una alergia, hay que pasar por el médico, pasar por las pruebas pertinentes, y entonces una vez ya tengamos nuestro diagnóstico de saber si es que somos celíacos o somos alérgicos o es que tenemos una sensibilidad gluteno-celíaca, lo que sea, entonces ya cuando nos diagnostican que nuestra dieta tiene que ser sin gluten por las causas que sean, entonces ya eliminamos el gluten de la dieta. Pero claro, aquí qué sucede, que mucha gente dice, bueno, no pasa nada porque hoy en día hay un montón de productos sin gluten en el supermercado. Y entonces vas al supermercado y ves un montón de panes, un montón de galletas, un montón de cereales y todo con sus etiquetas resplandecientes sin gluten y tal. Pero esta no es la solución tampoco, porque estos productos están llenos de aditivos, de azúcares, de almidones, de otro tipo de harinas pero procesadas, que intentan compensar lo que no les está dando el gluten para darle más sabor, para darle la textura, etcétera. Entonces no se trata de que todo lo que voy a comer todo lo que comía antes, pero ahora voy a tomármelo sin gluten que lo compro en el supermercado, sino que intentes que tu alimentación sea lo más saludable posible, que si consumes productos sin gluten sean elaborados con harinas integrales sin gluten y con productos saludables, claro. Mm. Oye, y una cosa, sobre la avena, hay un montón de gente que se lía un montón, que no sabe si la avena tiene gluten, si no tiene gluten, si un celíaco puede tomar avena con gluten, sin gluten. Hay gente que incluso se piensa que a la avena sin gluten le han hecho algo, entonces piensa que la avena sin gluten está como más procesada que la avena que no está etiquetada. Sí. Cuéntanos un poco sobre esto. Pues, a ver, digamos que a la avena le pasan dos cosas, ¿vale? Por un lado, las prolaminas de la avena, la proteína que tiene la avena, que es la avenina, no, o sea, no tiene gluten la avena, ¿vale? Per se. O sea, en naturaleza la avena no tiene gluten, eso que quede claro. Pero la proteína que tiene la avena, la avenina, es muy parecida al gluten. Entonces, ¿qué sucede? Ujú. En personas que son muy sensibles al gluten o personas celíacas, por ejemplo, que tienen el intestino muy dañado antes de haber iniciado la dieta sin gluten, etcétera, sí que se recomienda que no lo consuman, por lo menos hasta que no se haya regenerado el intestino, porque puede crear interferencia y al cuerpo le da igual, no está detectando que eso es gluten y que eso es avena, porque como se parecen y está tan inflamado y está tan reactivo, va a reaccionar mal y puede hacer que te siente mal. Entonces sí, hay que dejar de consumirlo hasta que se regenera el intestino y entonces ya se prueba cómo te sienta y se observa un poco tu reacción. Más o menos el 5% de celíacos no pueden consumir avena. Después de este proceso de regeneración descubren que les sigue sentando mal y que entonces pues que no la pueden incluir y ya está. Entonces tienen que dejar el gluten y dejar la avena. Pero el resto la puede incorporar perfectamente y además se consume bastante entre celíacos y no habría problema. Pero ¿qué otro problema hay con la avena? La contaminación cruzada, que hemos dicho antes. Entonces, normalmente los sitios donde se procesa la avena son sitios donde también se están procesando los copos de los granos de trigo, o se hace harina, o se hace tal. Y entonces, esas instalaciones, esas maquinarias han estado en contacto con trigo y esa avena que se produce ahí, pues tiene que estar etiquetada como que puede contener trazas, porque además es muy probable que las contenga. Entonces, las personas que no pueden consumir trazas de trigo, de gluten ni nada, tienen siempre que adquirir productos de avena en los que especifique que es sin gluten. Vale, Carmen, pues muchísimas gracias. Espero que, bueno, que seguramente que a la gente le ha servido un montón y le ha aportado un poquito más de claridad en cuanto a todo esto del gluten. Y a ti que nos estás mirando, acuérdate que el 19 y 20 de noviembre vamos a dar una masterclass sobre cómo hacer pan sin gluten en casa, con productos completamente naturales, con harinas completamente naturales e integrales, y te vamos a dejar el link aquí para que te puedas apuntar a esta clase que ya digo, es completamente online y completamente gratis. Pues nada, Carmen, muchísimas gracias Gracias y a nos ti. vemos en otra ocasión. Hasta pronto. Un besito. Chao.